Nos vamos a una nota muy importante. Es poco habitual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación venga a programas de televisión, por eso es una nota de fundamental importancia, una Corte que no solamente se ha renovado, sino que en estos últimos meses se ha metido en temas que anteriormente ninguna Corte tocaba en nuestro país. Doctor Lorenzetti, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Encantado. Y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Bueno, y además, usted que particularmente está muy metido con todo el tema ecológico, ¿no? Sí, sí. Acaban de lanzar una fundación, ¿no? Sí, Expoterra. Hicimos un lanzamiento de un proyecto, se llama Expoterra. A mí me parece que la cuestión hay que explicarla en términos muy sencillos. Y es que hoy en día cualquier persona de este país, cualquier hombre o mujer, sabe que ha cambiado el clima, que los inviernos ya no son tan fríos, que escasea el agua potable, que hay mayor nivel de ruido, que hay una cantidad de anuncios naturales de que está funcionando mal el sistema. Y hay que tener una gran ceguera para no ver estos llamados de la naturaleza o una gran temeridad para actuar si uno no los ve y no les presta atención. Y esta ceguera y esta temeridad, lamentablemente, es lo que vemos en la mayoría de los dirigentes mundiales, los grandes líderes del mundo, que tienen como que en sus el tema manos... ecológico no les importa, No, y hacen otras opciones. Y la verdad es que esto es dramático, porque estamos yendo hacia una situación muy riesgosa en materia ambiental. Y la generación nuestra y la que viene puede tener graves problemas. Fíjense ustedes, por ejemplo, el agua. La generación anterior a la nuestra disfrutaba del agua potable, la usaba, la tiraba sin límite alguno. Nuestra generación ya hoy paga el agua. Y estamos viendo que Naciones Unidas ha declarado un derecho fundamental al agua potable. ¿Por qué? Porque la generación que viene va a tener que pagar cada vez más caro el agua potable. Y esto tiene como efecto que los sectores más vulnerables, los más pobres, queden excluidos del sistema. Y esto es una situación social muy grave, es decir que el ambiente tiene repercusiones directas en la vida de la gente. Entonces hay que actuar. Y a mí me parece que un buen modelo es lo que ocurrió en Argentina en materia de derechos humanos. La gran temática nació de las movilizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales, y eso se trasladó a las instituciones. Entonces fue una gran fuerza de la sociedad trasladada y receptada en las instituciones. No es a la inversa, como a veces se suele pensar. Entonces, en materia ambiental pensamos lo mismo, que hay que instalar este tema en la sociedad, que todo el mundo sea activo, y luego esto va a ser recibido en las instituciones más bien regionales, porque no es solo un tema local. Hoy está muy instalado a nivel de los jóvenes, de los chicos, ¿no? Con mayor conciencia que todos nosotros, ¿no? Fíjense que la particularidad del tema ambiental es que los jóvenes enseñan a los grandes. Y los antiguos, los pueblos antiguos, enseñan a los pueblos nuevos, ¿no? ¿Y qué es esto que usted ha lanzado, Expoterra? Bueno, la idea es que yo hace más de 20 años que estoy trabajando en temas ambientales y uno se da cuenta que los ambientalistas solos nunca van a hacer nada y normalmente nosotros tenemos una cultura de hablar muy limitadamente. Cuando hacemos un congreso, nos juntamos los que piensan igual y los que piensan distinto hacen otro congreso y dicen otra cosa. Y entonces hay una distorsión en el diálogo. Por eso lo que hicimos fue una convocatoria a los ambientalistas, estaban todas las ONG ambientalistas del país, la gran mayoría, pero también a los artistas, a los deportistas, a los empresarios, a los representantes de los trabajadores, a los representantes de distintos sectores gubernamentales, a los educadores, y entonces generar un movimiento que tiene una multiplicidad de vectores. Nosotros vamos a hacer congresos, pero ya en la Argentina hay mucha actividad en la sociedad civil. Lo que queremos con este proyecto Expoterra es que todo el mundo tome conciencia del tema ambiental y lo empiece a elevar de categoría en las decisiones que toma. Es decir, instalar en la agenda pública algo que nos interesa. Bueno, digamos, en este aspecto la Corte ha tenido un trabajo sobresaliente con el tema Riachuelo. Digamos, al Riachuelo lo teníamos ahí por generaciones.
cada vez pasaban todos los gobiernos, prometieron 1000 días, todo lo demás, nunca se hizo nada. Tuvieron que intervenir ustedes para que se tomen una resolución, digo, ¿no? Sí, el tema del riachuelo es muy interesante por varios aspectos. El primero es que la causa la inician un grupo de personas de Villa Inflamable, es decir, un sector muy alejado, muy marginal y muy vulnerable. Y que lleguen a la Corte ya es un buen indicio de que nosotros queremos que la justicia esté abierta y que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, sean ricos o sean pobres, vivan en el interior o en la capital. Todos tienen el mismo derecho a llegar a la Corte. La segunda cuestión trascendente es que acá, con una sentencia, se estableció una suerte de política de Estado, es decir, objetivos de mediano plazo, objetivos de corto plazo, esos objetivos a cargo de una autoridad que representa a la nación, la provincia y la ciudad, y luego un control ciudadano muy fuerte a cargo de las organizaciones de la zona, ambientales y sociales, sobre el nivel de cumplimiento. Un juez delegado para que ejecute la sentencia y esté todo el tiempo controlando, y nosotros. Ahora, pese a eso, doctor, ¿les cuesta a los gobernantes, a los dirigentes políticos aceptar fallos de la Corte en este sentido del riachuelo? Porque sabemos que en algunos casos no se han cumplido. Hay demora, sí, hay multas. Hay multas, hay demoras. Lo que nosotros tenemos que hacer es controlar, y por eso hacemos audiencias cada 6 meses progresivamente. Ni hablemos del sector empresarial, ¿no? Sí. Que tiene gran culpa en esto y sigue vertiendo todos los efluentes ahí a esa cuenca, ¿no? Es que hay que cambiar el modelo, ¿no? Es decir, este modelo tal como está de desarrollo industrial es muy bueno para generar riqueza, pero luego no es bueno para distribuirla porque genera muchos sectores excluidos, y entonces hay que hacer políticas activas, y esto lo dice nuestra Constitución. Nosotros aplicamos la Constitución para la igualdad, y tampoco es bueno cuando provoca daños al ambiente. Entonces estos dos problemas son los que hay que corregir. Pero no es solo conflicto, lo que nosotros planteamos también es que hoy hay un alto grado de litigiosidad en los tribunales, en Argentina y en todo el mundo. Eso refleja que hay conflictos que van a los tribunales. Pero nosotros podemos trabajar en las causas que generan esos conflictos. Y entonces, ¿qué significa trabajar en las causas? Nosotros podemos evitar una opción trágica entre o el desarrollo que genera riqueza o la protección del ambiente. Podemos hacer una economía ambiental, y entonces los empresarios allí pueden encontrar su lugar de hacer un buen desarrollo con economías que sean sustentables. Y para nuestro país, y para toda América del Sur en especial, esta es una oportunidad histórica, diría estratégica. Porque si nosotros entendemos que está cambiando la economía mundial y se está transformando en una gradualmente, ¿no? Es un proceso histórico, pero se está transformando en una economía cada vez más basada en parámetros ambientales. Por ejemplo, tenemos economías cuya energía es el carbón y el petróleo, y países como Alemania acaba de decir ahora que ha cambiado el patrón energético y van hacia energías más sanas. Sí, sí, sí. Bueno, y nosotros podemos producir eso, tenemos una gran oportunidad en alimentos, los alimentos orgánicos, el turismo sustentable. Nosotros podemos decir también, bueno, muestren ese camino, hay que ayudar también a que se estandaricen las reglas para que no haya tanta distorsión. Hoy en el mundo este es un problema. Y entonces tener una fuerte economía ambiental. Claro. Ahí tendremos menos conflictos porque habrá empleo, habrá desarrollo y también protección del ambiente. Bueno, y además es importante que un órgano del Estado como es la Suprema Corte y la Justicia pueda poner también un marco regulatorio y un marco que le ponga límite, ¿no? Así porque es. antes, fíjese, lo que usted marca es importante, el tema económico. Años atrás decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿O damos trabajo o el medio ambiente? Y hoy se pueden hacer las dos cosas. Sí. Dar trabajo y con las tecnologías como se han avanzado, ayudar al medio ambiente también. Sí, ¿no? seguro. No es una cosa contradictoria con la otra, ¿no? Hay que trabajarlo con seriedad, con perspectivas de mediano y largo plazo.
Fíjese en el tema del riachuelo, a veces se dice ¿se avanzó o no se avanzó? Nosotros tenemos que pensar que hace 150 años que se está contaminando el río, que ahí viven 5 millones de personas, que hay una enorme cantidad de empresas que arrojan líquidos contaminantes, hay líquidos cloacales, había barcos hundidos, hay grandes grupos poblacionales, muchos de ellos en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entonces es un proceso de cambio fenomenal. Entonces hay que ir con mucha seriedad, con mucho equilibrio. No podemos decir, bueno, ahora todos ustedes se van para otro lado, porque son personas, hay chicos enfermos, entonces hay que trabajar con mucha seriedad el tema. Doctor, ¿siente que en algún momento la Corte de Justicia en la Argentina es como un almacén de ramos generales, donde todos los conflictos de la sociedad, en este último año hasta los políticos no dirimen algo, van a la Corte, van a la justicia, judicializan, la política se ha judicializado? ¿No sienten un poco a veces eso? Sí, nosotros sostenemos que los conflictos no deben ser iguales a los juicios. No siempre que hay un conflicto es necesario un juicio. Nosotros podemos solucionar los conflictos de otras maneras, mediante la mediación, el diálogo. No es bueno que exista tanta cantidad de conflictos en la justicia. Y yo creo que nosotros en la Argentina tenemos que aprender a resolver nuestros temas dialogando, encontrando puntos de coincidencia, encontrando comunes denominadores. Esta es una práctica social que hay que incentivar. Ahora, cuando llega a la justicia, bueno, nosotros tenemos que resolverlo, claro, porque obvio. no hay duda de eso. Ahora, ¿no ha notado como que la política se ha judicializado mucho en estos últimos tiempos en la Argentina? Bueno, son distintos momentos. Hubo momentos donde se judicializó porque había cuestiones electorales, en otros momentos porque, por ejemplo, cuando ocurrieron todos los temas del Banco Central, pero hoy no tenemos, por ejemplo, actualmente un alto grado de judicialización. Yo creo que todos van entendiendo que el sistema funciona mucho mejor si las cuestiones de conflictos van a la justicia solo excepcionalmente. Claro. Ahora, ustedes han tomado muchos temas, algunos temas urticantes, y así como se ha producido una renovación en la Corte, muchas veces, sobre todo en los últimos años, en los años del menemismo, se hablaba de la dependencia de los jueces federales, del gobierno de turno. ¿Usted nota que así como la Corte se renovó, también ha existido una renovación a nivel de jueces federales en la Argentina? Bueno, ha habido muchos cambios, ¿no?, en la justicia. ¿Falta todavía? Sí, falta. Son procesos. Nosotros nos quejamos mucho porque los ciudadanos que van a la justicia necesitan primero que haya un juez. Y en este momento ha crecido muchísimo la cantidad de juicios y no ha crecido al mismo tiempo la cantidad de jueces. Entonces necesitamos crear más jueces, que haya mayor cantidad de jueces, y necesitamos además que los cargos que están ahora se cubran. Hay aproximadamente un 20% de cargos vacantes, lo cual es mucho, ¿no? Es mucho. Eso obliga a que un juez tenga que ir a cubrir el otro, y entonces ese juez que va para cubrir el otro... ¿Y eso por qué ocurre? ¿Que es una mora del gobierno? Es un sistema que no está funcionando bien. ¿El del Consejo de la Magistratura? Claro, porque es muy lento además. Entonces, yo creo que aquí hay que discutir cómo se puede hacer para acelerar este procedimiento, porque si un juez se va, demora 2 años o 3 años en cubrirse el cargo. Y esto no es solo un problema de la nación, en las provincias pasa lo mismo. Entonces, imagínense que alguien que tiene una causa judicial y está esperando ansiosamente que se la resuelvan y tiene urgencias de todos los días, le dicen, bueno, ahora el juez se fue y para cubrir ese cargo hacen falta 2 años. Y si no, mientras tanto enviamos a otro. Esto no es serio. Nosotros tenemos que trabajar institucionalmente para mejorarlo, establecer reglamentaciones distintas. Doctor, ahí ustedes han impulsado mucho la actual Corte y usted en forma especial todo lo relacionado a los juicios y por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar. Incluso usted en esto ha tenido definiciones muy tajantes, ¿no? Como que se va a profundizar,
como no se va a volver atrás, que se va a cumplir con las leyes, frente a algunos sectores que en algún momento la sociedad pedían, hay que terminarlo, usted dijo, van a profesionalizarse y a continuar, ha conformado distintas comisiones que han trabajado en forma muy... Creo que está por punto de sacar un libro también sobre los ejemplos. Digo, ¿este proceso va a continuar en la Argentina? Sí, por supuesto. Digamos, estos son juicios. El tema es que en los juicios se investigan crímenes. Nosotros no juzgamos la política, no juzgamos la ideología, y ahí pueden las personas que están en contra opinar. Pero los juicios donde se investigan desapariciones, torturas, centros clandestinos de detención, esto es una obligación investigarlo, no es una cuestión política. Y que nosotros investiguemos esto es algo que nos debemos como país y como sociedad para poder solucionar un problema del pasado, pero también para poder mirar el futuro y decirle a nuestros hijos y nuestros nietos que van a poder discutir libremente, disentir, sin que nadie, o sea, el propio Estado, los persiga, los encarcele, los haga desaparecer, los torture o se apropie de niños. Esta es una cuestión fundamental y yo creo que hoy está, como digo siempre, en el contrato social de los argentinos. No es una decisión de una persona, no es una decisión de un gobierno, no es una decisión de un juez, es algo que nació en la sociedad, que lo tienen hoy los tres poderes del Estado, todos los partidos políticos se han manifestado. Entonces es una decisión de consenso, un común denominador de la sociedad, y esto va a continuar. Y ahora queremos trabajar en otro aspecto, que es la educación, porque no se trata solo de los juicios, sino de evitar que en el futuro haya como ocurre en algunos países europeos, un neonazismo, un neofascismo. Claro. Sí. Y eso es porque las generaciones jóvenes no conocieron el fenómeno con la gravedad que nuestra generación lo conoció. Entonces ahora queremos trabajar, estamos convocando a una reunión para hacer que todo este material se difunda en las escuelas, se difunda a través de todos los ministerios de educación, se discuta en las universidades. Bueno, es muy importante eso como iniciativa, ¿no? Sí. Porque es fundamental el conocimiento y temas que no se agoten en lo que está ocurriendo, sino que se profundice a nivel de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que ahora hay otra etapa, además de terminar los juicios, una etapa cultural, ¿no?, de difusión y de la educación en esta materia. En las últimas horas usted hizo declaraciones a la BBC Mundo, que ha hecho una nota sobre temas de actualidad en la Argentina relacionado a la pasada dictadura militar, y en general, no vamos a entrar en casos particulares que a ustedes le pueden tocar, pero ¿cuál es su opinión sobre la extracción compulsiva de sangre o saliva para el reconocimiento de chicos durante la pasada dictadura militar? Bueno, usted comprenderá, y yo pido que me comprenda, que no puedo opinar sobre ese tema porque nosotros tenemos casos que vienen ahora, y la verdad es que hay que ponerse en el lugar de cualquier persona que va a un juez. Si esa persona va a un juez y el juez ya le dijo por televisión o en un diario o en cualquier lugar cuál es su visión del problema que tiene y cómo lo va a resolver, esa persona ya no tiene confianza. Y nosotros tenemos que generar confianza, tenemos que generar credibilidad en las instituciones. Entonces no es que uno no quiera hablar de un tema. Lo que quiere hacer, lo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos responsabilidades, es respetar a todos, todos merecen respeto, y generar credibilidad en la institución. Entonces, ser austeros en esto, no opinar, no es una cuestión de capricho, es una posición institucional que beneficia a los ciudadanos. No obstante, usted creo que en estas declaraciones dijo, averiguar la verdad es un derecho público de la sociedad. Sí, acá hay una larga tradición en la Argentina, en el sentido de que hace varios años que la justicia viene sosteniendo el derecho a la verdad, por un lado, Es decir, el derecho primero fue el derecho a averiguar datos personales en la época en que no se conocían, dónde estaban los hijos, los desaparecidos. Luego se avanzó en los juicios de la verdad, luego en los juicios de lesa humanidad. Entonces hay un derecho a la verdad. Y del otro lado hay un derecho a la privacidad y a la dignidad de las personas. Entonces acá
hay dos derechos que hay que poner en articulación, en equilibrio, en ponderarlos, a ver cómo en cada caso se soluciona. Entonces, esta es una tarea difícil, que yo creo que hay que hacerla con mucha seriedad, equilibrio. Es nuestra responsabilidad hacerlo así. No, obvio, por supuesto. Hay un tema que en algunos casos ustedes han avanzado mucho y que en algunos casos los ha llevado a algún cortocircuito con el gobierno, que es el tema de los jubilados, las sentencias. Recientemente, bueno, ustedes han sacado la famosa sentencia del caso Badaro. Recientemente le han pedido al ANSES que se expida sobre la demora en sentencias. ¿Esto van a insistir ustedes? Porque hay como cierta, desde el gobierno hay cierta concepción de decir, bueno, hay que cuidar lo general, no podemos ir a lo particular, refiriéndose al caso Badaro, ¿no? Específicamente. Bueno, vamos a empezar por el final. Obviamente que hay que cuidar lo general. El propio caso Badaro en la sentencia establece esos criterios. Es decir, los derechos individuales están dentro de un todo. Si cada uno en la sociedad se ocupa solo de sus derechos individuales, la sociedad explota, no podríamos vivir. Tenemos que encontrar límites para vivir juntos. En esta materia, lo que ocurre es que si todos quieren cobrar el máximo y no hay dinero, no cobra el primero, cobra el segundo y los demás no cobran, o las generaciones que vienen no cobran y tenemos que declarar la emergencia. Es decir, acá hay además una gran discusión que está dando en el mundo, y es la relación entre el aporte, yo aporto y tengo tanto derecho a cobrar tanto dinero, y lo que sucede en todas las economías, que en realidad los sistemas jubilatorios no se basan tanto en el aporte, se basan mucho en las rentas generales, porque los aportes no alcanzan, porque hay mucha gente que no trabaja, que son desempleados, porque la seguridad social abarca además no solo los que hacen aportes, sino a otras personas que son sectores vulnerables, excluidos. Entonces hay un gran debate acá. Ahora, hay que diferenciar lo siguiente: este debate es bueno, hay que darlo, pero la ley que nosotros tenemos que aplicar es otra cosa. Dice que si usted aporta y tiene que hacer ese aporte por un derecho jubilatorio, hay que pagarle. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, o se hace un gran debate en la sociedad y se pone otro sistema, está bien, eso es legítimo, pero eso es ámbito del Parlamento. Claro. Los jueces no podemos hacer eso y debemos ser respetuosos del Parlamento. Bastante conmovieron con el tema de la movilidad, que ustedes fue el puntapié y después el Lo que pasa ahora es que nosotros vemos que hay una enorme cantidad de juicios. Y esto no es bueno. No es bueno para el sistema judicial, pero por sobre todas las cosas no es bueno para los jubilados, porque una persona que se va a jubilar, ya en el momento en que se jubila empieza a hacer un juicio. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema con cómo le liquidan el promedio anterior. Y después de ese juicio tiene que hacer el trámite administrativo, después va al Poder Judicial, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, después se llega hasta la Corte, después baja, cuando tiene la sentencia, después empieza otro juicio más, que le impugnan las liquidaciones. Entonces, nosotros le hemos pedido un amplio informe al ANSES para ver cuáles son las razones por las cuales hay tanta litigiosidad y cómo podemos hacer para mejorar esto, para que disminuya la litigiosidad. ¿Y han recibido respuesta? Todavía no les venció el plazo, pero obviamente están trabajando en la respuesta, sí. Es decir, que es un tema de resolución política también, ¿no? Bueno, son ámbitos distintos, por eso yo le planteo, bueno, hay todo un debate que es legítimo darlo, pero esto es dentro del Parlamento o del Poder Ejecutivo con el Parlamento. Mientras tanto, nosotros tenemos que aplicar la ley y los derechos que la ley y la Constitución reconocen a los jubilados. Claro. Es decir, no tenemos escapatoria, es decir, yo creo que además es legítimo que lo reclamen, es legítima la sentencia que lo reconoce, pero tenemos un problema si son legítimos, ¿por qué hacemos tantas veces los mismos juicios? Doctor, la última, le agradezco realmente porque ha sido muy interesante, esperemos que se repita, si se han sentido cómodos, y la verdad que es muy interesante conocer estos temas. Pero acá viene un poco también, porque muchas veces, no sé si desde la Corte, pero desde algunos estamentos superiores de cámaras federales han llamado la atención a jueces, y tiene que ver con esto que siempre se debate: un juez tiene que dar a conocer a través de los medios
un juez se maneja por sus sentencias, tiene que encerrarse en su despacho. ¿Qué idea tiene usted? Ya no le pido una opinión desde la Corte, sino en forma personal sobre en esto. No. Bueno, ustedes ahora han establecido un sistema de comunicación que en años anteriores no estaba, ¿no? Han creado una oficina. Nosotros sostenemos esto como una política de Estado. Es decir, nosotros hemos fijado políticas de Estado en el Poder Judicial para transformarlos, que se discuten entre todos, se aprueban y se ejecutan año a año y se controla el cumplimiento. Una de esas políticas de Estado es la comunicación. Nosotros hemos dicho que acá hay que hacer una inversión muy grande de mirarnos hacia nosotros mismos, como era en el pasado, a mirar a la sociedad. Entonces, históricamente el Poder Judicial y los jueces y juezas nos mirábamos a nosotros mismos en el sentido de decir, bueno, yo hago una hermosa sentencia, la hago con un lenguaje difícil, profesional, y la lee el abogado, claro, y los demás nadie se entera. Exacto, la gente no entendió nada. A esa concepción corresponde esa historia, pero bueno, eso continúa y no quita que nosotros también miremos a la sociedad y expliquemos las razones por las cuales esas decisiones se dan y la sociedad las discuta. Por eso hicimos este Centro de Información Judicial, que está en plena evolución, que es una agencia de noticias, y hoy todas las sentencias se publican y se comentan y se discute, y esto es sano, porque el que la sociedad opine, critique una sentencia es bueno. Ningún juez se tiene que sentir molesto por eso, porque eso va a mejorar el sistema. Yo creo que eso es muy positivo. Doctor, gracias. Gracias a muy ustedes. Amable. Y gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, ha sido muy amable. interesante. Gracias. Bueno, Gracias. hasta luego.